Bienvenidos a un episodio más del podcast de Life Lifting, un espacio en el que buscamos llevarles información basada en evidencia y fácil de entender. El día de hoy tengo como invitada a María Paz Vázquez Pereira, que es licenciada en Nutrición y Dietética, tiene un máster en Nutrición Clínica y se está inclinando hacia los trastornos de la conducta alimentaria o TCAs. Además de eso, María Paz es mi novia y la voy a presentar o la voy a tratar en este episodio como Titi, que es el alias que tiene. Hola Titi, ¿cómo estás? Qué feliz estoy de estar acá. No sé si estoy nerviosa porque estoy en un podcast o porque tú me estás entrevistando. Puede que sean ambas cosas. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy día es básicamente del otro lado del culturismo natural. Y bueno, creo que la mayoría de gente que nos conoce sabe cuál es tu vínculo con el culturismo natural. En mi caso, mi vínculo es obviamente que yo soy culturista natural, pero ¿desde cuándo tú tienes un vínculo, ojo, con el culturismo, no necesariamente con el culturismo natural? Yo creo que desde hace mucho tiempo, desde que estoy contigo, de hecho, porque, a ver, desde que estamos, tú me has mostrado tus poses, cómo posabas, y claro, si vamos a ese tiempo, cuando posabas, típicas críticas que te hacías, Claro. y yo te veía posando pero perfectamente, ¿no? Pero tú veías más allá de eso. Y luego, conforme ha pasado el tiempo y ya decidiste competir, me involucré mucho más. Ya, bueno, he ido a todas tus competencias, he estado apoyándote ahí, en primera fila, entonces ahí fue cuando realmente sentí que ya estaba mucho más cerca del culturismo, ¿no? Desde que te vi en tarima por primera vez. Claro. Creo que ese fue el momento más importante del que yo recuerdo como, bueno, ya, ahora sí, es real, estamos aquí. Dichosa la gente que te ha escuchado y te ha visto Qué alentarme. vergüenza, realmente. Disculpen todos porque mis gritos, sinceramente, o sea, yo hasta el día de hoy no puedo volver a escucharlos. No puedo. Cada vez que tú pones algo, un video, yo de verdad que no puedo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, el primer tópico del que vamos a hablar es el equilibrio entre los objetivos que una persona tiene en general y el culturismo natural como tal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces uno tiene objetivos a nivel académico, objetivos a nivel de trabajo, ¿no? A nivel laboral, tiene objetivos a nivel de ocio, no necesariamente objetivos, pero tiene un espacio que le dedica la vida a espacios de ocio, obviamente en ir al cine, teatro, lo que sea. Y sabemos que en una preparación de culturismo, en donde tenemos que estar enfocado obviamente, el objetivo de llegar bien a la competencia, estar pegado a la dieta y todo, quizás le quitemos un espacio importante a otras facetas, ¿no? En mi caso, creo que es un poco curioso, porque cuando estoy en volumen, siento que tengo más tiempo, porque no estoy ahí como con un déficit tan fuerte, que si quieren ver el tema de déficit y todo eso, pueden repasar el podcast que tenemos, el de Baldi, también el de Puesta a Punto. Y bueno, la cosa es que en volumen siento que hay una mayor tendencia a aceptar como mayor carga laboral porque de alguna forma tienes más comida, ¿no? Por ende tienes más energía para gastar en la práctica, mientras que cuando estás en déficit yo por lo menos trato de adrede disminuir un poco de mi carga en otras facetas. Tú que me has visto, que hemos convivido, ¿no? Durante por lo menos mi última preparación, ¿cómo dirías tú que varía quizás mi productividad durante la etapa de preparación como tal? Para mí no varió nada, déjame decirte, o sea, Diego, una máquina de trabajar, entrenar y para colmo, darse el tiempo para salir conmigo. O sea, darse el tiempo, por así decirlo, porque, bueno, es una etapa en la que realmente estás metido en tu competencias, ¿no? Entonces, las veces que de repente no te podías dar ese tiempo, lo buscábamos. Claro. Por ejemplo, teníamos un objetivo, ¿no? De salimos a caminar, pero nos damos un tiempo para parar y tomar un café. Entonces, compartíamos tiempo juntos. Las noches sagradas, después de unas horas de trabajar, estudiar, porque también estábamos con la maestría, entrenar, pues la noche era típica, comemos, cerramos todos, comemos y vemos una serie. Entonces, por supuesto que cuando estás en volumen podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que de por sí lo has llevado muy bien y lo llevas muy bien. Y siempre te das el tiempo
para cumplir con todas las partes de tu vida, ¿no? Entonces, no creo que hayas descuidado algo. Y también es un poco para darme el mérito a mí, porque yo también me involucro bastante. Claro. Es decir, no solamente soy una observadora, sino que estoy ahí viendo la manera de involucrarme, ¿no? Entonces creo que eso también ha ayudado. Es algo que hemos hecho los dos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, ese tema lo vamos a tocar también un poco más adelante, pero yo siento que quizás el mes de menor productividad, por decirlo de alguna forma, es el mes de competencia como tal, en el cual, bueno, y lo saben todos los que han sido mis pacientes durante la etapa competitiva, digo que voy a estar out una semana, 2 semanas, Sí. pero tú misma has visto que compito un sábado y el martes, miércoles ya estamos Sí. pues retomando. Y que no estoy de acuerdo, y siempre te lo digo. Ya. Porque tienes que tener parar, ¿no? Un rato, parar. Sí, de hecho, yo diría que en mi caso lo que más sacrifico, que para cualquiera que lo escucha es un horror, es la higiene del sueño o la calidad del sueño, ¿no? Por querer ver esa serie contigo, por querer trabajar un poquito más o estudiar un poquito más, en vez de dormir las 8 horas que son dentro, o sea, está dentro de los 3 pilares más importantes del culturismo, que son el entrenamiento, la comida y el sueño, bueno, 4 con el manejo del estrés. Yo fallo con el sueño, ¿no? Duermo 6 horas y media, 7 en un bonito día, pero que ahora tienes que aceptar que estoy dándole más importancia. Sí, pero que todos sepan que yo no estoy de acuerdo con dormir poco. O sea, yo a las 10 me puedo quedar dormida y ya, pero, o sea, Diego, por si no lo saben, me despierta soplándome la cara a veces porque quiere seguir viendo la serie. Entonces yo me despierto un poco y comienzo a ver la serie, pero, o sea, sí, antes tenías un problema con eso, ¿no? O sea, tú podrías sacrificar tu sueño, pero yo no. Hasta que ya, ahora que estamos viviendo juntos aquí, hemos encontrado por ahí el balance, ¿no? Entre que vemos algo, pero también ya, bueno, también que hacemos muchas más cosas acá, creo yo. Entonces, ya valoramos un poco más el hecho de dormir nuestras horas. Sí. Sí, de acuerdo. De hecho, ahora soy yo el que a las 11 te dice, bueno, a dormir. Regio. Ahora vamos a entrar un poco a la carnecita del tema de hoy, que son los trastornos de la conducta alimentaria que suelen aparecer en una preparación de culturismo natural o que suelen aparecer en culturistas como tal. Yo, sinceramente, desde mi perspectiva, no considero que tenga ningún trastorno de la conducta alimentaria como tal. Es verdad que puedo tener cierta rigidez o sobrecontrol frente a mi alimentación, ¿no? Traqueando en una aplicación absolutamente todo lo que como, pero es que es algo inherente a la práctica del culturismo, ¿no? O sea, si tú quieres llegar a tener un físico que está por encima de los físicos normales, tienes que ser algo que esté por encima de lo común o de lo normal, ¿no? Y creo yo también que dentro de la prepa... verdad, eso no lo mencioné en el punto anterior, por ejemplo, que si bien cuando estás en prepa, o sea, ya en definición, se limita un poco el hecho de salir a comer fuera porque es más difícil cuadrar la comida que estás comiendo fuera porque el margen de calorías que estás ingiriendo es menor. Sí. Igual creo que nos hemos dado la oportunidad varias veces de poder disfrutar una pizza entre los dos, 100%. o una cada uno, pero que eso justamente lo podíamos hacer porque yo hacía la preparación con tiempo y eso me permitía darme un gusto sin pensar que estoy contra el reloj. Y aquí quiero decir algo importante, porque tú toda la vida me decías que yo podía comer y tú podías verme. Claro. Pero no lo hice. Y no porque sienta que tú, no, o sea, te vas a antojar o algo así, sino que eso para mí también es parte de una preparación y un acompañamiento, ¿no? O sea, yo disfruto comer contigo, no necesariamente comer sola. Entonces, siento que era mi granito de arena también como para hacer la preparación mucho más llevadera, por más de que tú me digas que no, o sea, no se me va a antojar. Entonces, sí. Claro, igual, de hecho sí recuerdo que cuando estábamos en Mallorca para la primera competencia, yo subí historias siempre de yo tomando un café y tú comiendo un helado, y era básicamente porque yo tenía que hacer pasos y te decía, oye, vamos a hacer pasos, por ahí hay que tomar un café, y yo me tomaba un café obviamente porque el café es acalórico, o sea, no tiene calorías, y tú te comías un helado como ahí probando, ahí creo que comenzó tu obsesión con los helados. Y nada, ya de ahí recuerdo la María Paz de la preparación del 2022 que el helado ya no estaba, sino había un café también. Y nada, quiero hacer, ya para cerrar el tema desde mi perspectiva de los TCAs, que es verdad que puede haber una compulsividad por el hecho de traquear absolutamente todo lo que uno come, pero que siempre y cuando se mantenga bajo control y sea 100% objetivo de acuerdo
vale la redundancia, el objetivo que tienes, no tiene por qué ser patológico, ¿no? Sí. Y igual más adelante voy a dar mi punto mi punto de vista sobre esto, pero quiero que tú, como experta, me digas qué TCAs visualizas tú o cuáles consideras que están presentes en el culturismo, ya sea en preparación, en off-season. Mira, el primero que se me viene a la mente es el trastorno por atracón. De hecho, es súper común y está súper normalizado. Es típico ver que un culturista en un periodo de tiempo corto, por ejemplo, o específico, come un volumen, una cantidad de comida y pierde el control de eso que está comiendo, ¿no? Entonces, es algo que otra persona quizás no lo haría. Que es común y se me viene a la mente, ¿no? Que de repente en off-season o post-competencias, la típica que vas a celebrar con tu familia, tus amigos, Claro. y no te comes una hamburguesa, ¿no? No te comes 2, te comes 3, 4, 5, con helado, con chocolates. No es que esté mal comer la hamburguesa o que esté mal comer el helado o el chocolate, sino es todo el contexto. Y si a eso le agregamos que hay conductas compensatorias por haber comido todo eso, como por ejemplo, no sé, vómitos, tomar laxantes o ejercicio excesivo, que es lo más común, pues podríamos estar hablando de una bulimia nerviosa, ¿no? Entonces, si pienso en TCAs y culturismo, pienso en esos dos. Y por supuesto, no es un TCA como tal, es una dismorfia corporal, un trastorno de dismorfia corporal, pero también está la vigorexia, ¿no? Que es este deseo por ser más musculoso y que tienes mucho miedo de verte pequeño o delgado, cuando la realidad es que no es así, que sí tienes músculo, ¿no? Claro, sobre el tema del trastorno por atracón y la bulimia, creo que lo hemos conversado muchas veces, que yo considero, ¿verdad? ¿No has dado tu perspectiva de cómo soy yo post competencia o si consideras que yo tengo algún TCA durante la prepa? Un trastorno de la conducta alimentaria, no. Es verdad que tú eso lo llevas muy bien. Nunca te he visto tener un atracón, nunca te he visto restringirte hasta el punto de, no sé, si te comes un pedazo de chocolate, como pensar en eso. No, realmente no. Pero hay que ser claros. Vigorexia. Claro, eso ya lo tocamos en un ratito, que es la parte más interesante, creo. Pero nada, sí, es lo caso porque tú ves a la gente 2, 3 días antes de la competencia como tal, que ya está comprando un suministro de Sí. chocolates, cereales Es y loco. una serie de cosas que van a consumir post competencia, ¿no? Entonces ya ves gente que ni bien sale de tarima, ya sabiendo que ha quedado en primer, segundo, tercer, cuarto puesto, lo que sea, está comiendo ahí los chocolatitos que ha comprado. Ok, ¿por qué? Porque obviamente se han privado de estos durante toda la prepa, ¿no? Luego salen con un grupo de amigos y como tú dices, ¿no? Entra una pizza, entran 2 pizzas y luego llegan a la casa y un pote de helado de 1 litro, ¿no? Totalmente. Y claro, es lógico y está bien que luego de haberte restringido de ciertos alimentos durante un periodo de tiempo prolongado, pues te des tus gustos, ¿no? Pero cuando, justamente os he dicho algo importante, cuando se pierde el control y cuando se siente culpabilidad excesiva que te lleva una purga, creo que ya llega a ser nocivo para la salud, ¿no? Sí. Y lo planifican, de hecho, o sea, hablando de los cheat meals o los cheat days, esta comida trampa, muchas veces es planificada y ya saben qué van a comer y cuántos pasos quizás van a dar después para compensar un poco esto. Entonces, sí, es una práctica súper común y está muy, muy normalizada. Sí. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ya para cerrar el tema del trastorno por atracón y de la bulimia, hay que saber, y es importante, que durante una preparación suceden una serie de adaptaciones metabólicas que hacen de alguna forma que tu cuerpo sea un poco más receptivo a las calorías que ingieres post competencia. Entonces, obviamente, ingerir una gran cantidad de calorías que podrían quizás no suponer en otro contexto un aumento de grasa, pues en este contexto en el cual tu cuerpo está muy receptivo a recibir estas calorías, sí pueden significarlo. Y además, justo ya hablamos en algún podcast anterior sobre los cheat meals y antojos, y vemos que los antojos frente a un alimento suelen aparecer cuando nos exponemos a este, ¿no? Entonces, si tú llevas un periodo de tiempo muy largo sin comer hamburguesas, por decir lo que sea, y luego
te comes una, te comes dos, te comes tres, y eso genera una liberación de dopamina enorme, Ujú. el hecho de frenar los atracones, no solo en una ocasión puntual, sino ya casi diarios en algunos casos, van a ser complicados, porque al final vas a terminar ganando 10 kilos en las primeras 2-3 semanas post competencia, de los cuales la gran mayoría son de grasa, y eso te va a llevar a no solamente por un lado sentirte mal y tener conductas compensatorias, sino tener que perder ese peso que has ganado para poder recién iniciar un volumen como tal. Entonces, Y te mantienes en un bucle al ujú, final, porque, claro, en volumen ya sientes que has ganado mucha grasa, entonces te comienzas a sentir mal. Luego, en defi, también te sientes mal porque si bien te ves definido, te sientes más pequeño. Entonces, otra vez regresas al volumen y otra vez te sientes mal y es un bucle, o sea, claro. y a veces no hay cómo parar, o sea, siempre comienzas a sentir que en verdad tu cuerpo no te gusta o no es Claro. lo suficientemente perfecto para ti. ¿Y la anorexia nerviosa tú crees que tiene cabida dentro del culturismo? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque, a ver, más en el caso de las chicas, no lo descarto en los chicos, pero estás expuesto por mucho tiempo a una restricción calórica que a veces podría ser excesiva con el fin de llegar, digamos, a ese porcentaje de grasa que tú quieres para competir. Entonces ya te has visto en un porcentaje de grasa perfecto, ¿no? Ya cuando sales de las competencias de repente, eh, ganar peso o comenzar a tener un porcentaje de grasa normal, saludable, te va a costar. Entonces, puede que te sigas restringiendo, puede que sigas en esta restricción severa y se puede provocar un problema, ¿no? Una anorexia nerviosa. Entonces, sí, no es que yo lo haya visto, pero se puede dar. Y también viceversa, ¿no? Que lo converso contigo. Hay muchas chicas que han sido anoréxicas, perdón, y bueno, entran al culturismo y es como una motivación para ellas para salir adelante, ¿no? Para dejar este trastorno. Entonces también lo he visto por el otro lado, por el lado positivo, digamos, Sí, del culturismo. de hecho lo hablábamos, que si bien en una competencia, tanto en categorías femeninas como masculinas, se busca un porcentaje de graso muy Sí. bajo, que es algo pues, que obviamente está relacionado a la anorexia nerviosa, Ujú. también se busca una cantidad de músculo y va a sonar, no sé si crudo lo que voy a decir, pero para aumentar el músculo tienes que comer. Entonces muchas veces las actividades más cardiovasculares, aeróbicas bajan un poco, aumenta la frecuencia del entrenamiento de fuerza, pero bien planificado y no como compensatorio. Y tiene que aumentar también la ingesta energética justamente para que el físico sea competitivo a nivel muscular, ¿no? Y yo sí conozco muchos casos de chicas que han tenido TCAs, específicamente anorexia Sí. nerviosa, que al día de hoy mm, es complejo decir que se ha superado al 100% porque bien sabemos que un TCA no necesariamente se supera al 100%, pero que al menos han avanzado muchísimo, Sí, ¿no? digamos, estamos hablando sobre culturismo y culturistas, pero ¿qué pasa con las personas que no saben que de repente las chicas están en ese porcentaje de grasa o con ese cuerpo, con esa condición porque van a competir, o los chicos también están así porque van a competir? Las personas que no lo saben, ¿no? Que lo ven de afuera. Entonces comienzan a tener ciertas actitudes o ciertas, sálvame con la palabra, ciertos comportamientos Ujú. con el fin de alcanzar ese ideal, Es cierto. ¿no? Entonces, también hay que verlo del lado de las personas que no son culturistas, porque ves a los demás que van a competir y piensas que ese cuerpo lo puedes mantener los 365 días del año y que es más saludable. Entonces, también hay que tener cuidado. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, eh, el entrenamiento, o sea, es que es un arma de doble filo, Sí. ¿no? El entrenamiento de fuerza, eh, sí, o sea, bien planificado y todo, va a mejorar la imagen corporal de las personas bajo los cánones pues, de Ujú, belleza que ya ujú. están establecidos. Y además, en un estudio reciente del 2022, se vio mediante cuestionarios tanto de imagen corporal como cuestionarios de actividad física eh, y de actitud alimentaria frente a la Sí. comida, bueno, que en una muestra de 1.000 estudiantes universitarios, si no me parece, aquellos que, si no me equivoco, perdón, aquellos que se veían sometidos a un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento en general se sentían más satisfechos con su físico
y tenían una mejor relación con los alimentos, ¿no? Que eso, a ver, nuevamente es un arma de doble filo, pero vemos que el entrenamiento de fuerza no es que va a implicar que tengas pues una mala relación como tal con la Totalmente. comida o con tu físico. Y ya antes de entrar a dismorfias corporales o musculares, tema bulimia, tema trastornos por atracón y tema anorexia nerviosa, ¿crees tú que si hay una previa educación nutricional y psicológica, psiconutricional, se pueda prevenir que aparezcan estos episodios durante una preparación? Sí, totalmente. A ver, yo pienso que es responsabilidad del atleta, pero más aún responsabilidad de la persona que lo lleva, Claro. ¿no? Esta educación nutricional. A veces simplemente buscas un preparador o un nutricionista, te da un plan y lo sigues y eres como un robot. Ujú. Pero tú tienes que entender qué hay detrás de ese plan, ¿no? ¿Qué objetivos quieres lograr? Las bases de la nutrición. Yo creo que buscar un profesional adecuado, como entender las bases de la nutrición, podría prevenir desarrollar diferentes trastornos o problemas, ¿no? Sí, Totalmente, totalmente. totalmente de Y bueno, acuerdo. si se puede acompañar con un psicólogo o con un equipo, mucho mejor. Sería lo ideal. Claro, el coaching va un poco por ahí, ¿no? Que obviamente no quiero decir jamás que el coaching reemplaza a un Sí, psicólogo para nada, pero que yo creo que un preparador tiene que tener esa capacidad de coaching para poder exactamente. manejar esas situaciones y obviamente derivar un psicólogo en caso sea necesario, Claro, ¿no? Ahora, entremos al tema ya de autoestima y aspecto físico, sí. cómo se percibe el deportista. Antes de entrar ya a términos específicos, yo tengo que decir que, o Dinos, sea, Diego, ¿qué tienes que decir? que es muy difícil que un deportista de físico se vea bien o se sienta bien con el físico que tiene, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque normalmente la gente ve y dice, esta persona tiene un buen físico, seguramente se siente bien con su físico. Y suele ser al revés, ¿no? Yo tengo un montón de anécdotas que, por ejemplo, yo fácil hace 8 años que no me pongo un BBD en la calle, ¿no? Y Es real, sí. es porque no me gusta, no porque me sienta mal como para usar el BBD, pero no me gusta que la gente piense que estoy usando el BBD para mostrar mi físico. Es como que roche. Porque yo creo que la gente piensa eso. Incluso me ha pasado de las pocas veces que he usado BBD es como que la gente te fastidia o dice, este quiere mostrar su físico, ¿no? Cuando al final simplemente quieres lidiar con el calor, ¿no? Pero es tan incómodo que prefieres salir con un oversize con el BBD abajo por más de cada calor, De hecho, ¿no? pensé que eras el único, pero luego descubrí que muchos amigos tuyos y mucha gente que compite hace lo mismo. Es bastante común. De hecho, yo me acuerdo cuando era más pequeño, usaba polos un poco más apretados, ahora soy de usar polos anchos, y usaba un polo apretado y me decían, usaba un polo de mi talla y me decían, oye, usa un polo de tu talla, ¿no? Como diciéndome que usaba un polo apretado adrede. Cuando no, simplemente mido 1,67, pesaba 60, era lógico que use un polo S, creo, Sí, pero obviamente como entrenaba me quedaba un poco apretado, pero no quería usar M porque me quedaba grande. Entonces era como que ya se volvía un poco incómodo y ahora puedo decir que ya uso los XL y soy tranquilo, ¿no? No, sí. de hecho ya se volvió mi estilo. Pero el punto o sea, de dónde parte eso es complicado, ¿no? O sea, y desde mi punto de vista, como hombre, no puedo hablar desde el punto de vista de las mujeres, pero desde pequeño he estado siempre eh, expuesto a Dragon Ball. Naruto es un poco después que yo, pero he visto ese anime también. Y son físicos que uno idealiza desde pequeño y que uno cree que ser musculoso es sinónimo de éxito, ¿no? 100%. A ver, que eso es debatible, pero entonces uno idealiza ese físico y dice, yo me quiero ver así. Y ya cuando comienzas a entrenar, tú tienes una idealización o quieres verte de X forma, y creo que cualquier persona que escuche esto me va a entender, tú te quieres ver como tal, ¿no? Que es un poco musculoso. Luego, cuando ya estás como esa persona, como la que te quisieras ver, que nunca es bueno compararse, pero bueno, te querías ver como tal, eh, de repente ya no te quieres ver como ese, sino te quieres ver como este que tiene mucha más masa muscular. Y así, y vas idealizando físicos hasta que de repente te das cuenta que estás como jamás pensaste que ibas a estar y no estás satisfecho. Entonces es complicado. Y nada, creo que ahí ya te toca
presentar a la dismorfia muscular, la vigorexia, complejo de Adonis, como se quiera decir. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, como mencioné al inicio, este es el deseo, ¿no?, de ser cada vez más musculoso y el temor de verte delgado cuando en realidad no estás así. Claro. Bueno, yo sé lo normal de este tema porque cuando hice mi TFM, mi trabajo de final de máster, escogí hacer sobre TCAs o trastornos y escogí justamente dismorfia muscular. Entonces, sé cosas, sé comportamientos, sé un poco la historia. Entonces, por ejemplo, ¿no? No se descubrió, pero se llamó, Se validó. desde los años 90 en un grupo de culturistas como anorexia inversa porque tenía ciertas características parecidas a esta anorexia nerviosa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la disciplina con la que están las personas con el fin de llegar a su objetivo. Pero ¿qué más se vio? Que había un ejercicio excesivo y compulsivo y que muchos de estos utilizaban sustancias dopantes con el fin de ser más grandes, más musculosos. Con esto no quiero decir que todas las personas o todos los culturistas o todas las personas que tienen vigorexia utilicen sustancias dopantes, pero es común. Es común porque, claro, llegas a un tope y dices, bueno, ¿qué tengo que usar? Pues utilizo sustancias dopantes para seguir siendo más grande. Y claro, idealizas, como tú has dicho, a aquellos culturistas que son ultra conocidos y enormes y han utilizado o abusado de la química para llegar a tener ese cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son de las características más importantes. Y, bueno, para empezar, eso es lo que te podría decir de la vigorexia. Claro. De hecho, es súper interesante. Justo me acuerdo cuando estaba haciendo yo mi TFM de esta maestría, estaba revisando varios artículos y dentro de ellos, que lo terminé dejando de lado porque no tenía nada que ver con el tema, se llamaba, traducido al español, el día en el que comiences a entrenar es el día en que te vas a ver por siempre pequeño, ¿no? Imagínate. Y era un estudio en el cual se trataba de romper con... se trataba de evitar que la vigorexia tenga solo una definición del punto de vista clínico y que los culturistas también tengan una capacidad de expresar lo que era para ellos la vigorexia y cómo es que esta quizás pueda ser parte necesaria o inherente al culturismo y no necesariamente se tenga que tratar solo desde el punto de vista clínico, ¿no? Y nada, es súper interesante justamente ese artículo porque da esta perspectiva a nivel de culturistas y nos dice justamente eso, ¿no? Que a veces se deberían escuchar ambas partes y eso podría llegar a estandarizar mejor el término, sobre todo en contextos en los que es inherente nuevamente al deporte. Uh-huh. Y también recuerdo que tienen algunos comportamientos obsesivos, como por ejemplo que se miran al espejo todo el día, claro, pero no con un ojo de qué lindo me veo en el espejo, no, sino con un ojo de autocrítica, ¿no? Y también está lo que tú ya has mencionado, que te comparas con otras personas y no te comparas de quizás voy a hacer este ejercicio que está haciendo esta persona para mejorar el pecho, la espalda, los brazos, sino más no voy a tener nunca el pecho de esta persona, nunca la espalda de esta persona, nunca voy a ganar. Entonces eso también es bastante común y es parte de los comportamientos que tiene una persona con una dismorfia muscular, ¿no? Antes de seguir con ese tema que está súper interesante y de seguir adentrándonos un poco más, defínenos con tus palabras qué es la vigorexia. Bueno, la vigorexia es un trastorno de dismorfia corporal y también se llama dismorfia muscular, en el que, como mencioné, la persona tiene este deseo por ser cada vez más musculosa y un miedo intenso por verse delgado. Entonces, básicamente así lo definen los libros, ¿no? Y cuando se mira a esta persona realmente en el espejo, se ve más pequeña de lo que es, ¿verdad? 100%. Siempre se ve más pequeña y este pensamiento lo acompaña, o sea, es la realidad, lo acompaña todos los días y sobre todo, por ejemplo, no sé, al hacer ejercicios, al verse con sus otros amigos que están, que igual entrenan, cuando mandan la revisión, por ejemplo, al preparador, cuando alguien les toma una foto, entonces... Claro. En esos comportamientos es cuando aparecen esos pensamientos de estoy más pequeño. Yo de hecho
me acuerdo cuando tuve en la maestría una clase sobre TCAs Sí, y la profesora habló mucho sobre los efectos secundarios, ¿no? Y yo en mi cabeza decía, pero los efectos secundarios, o sea, a ver, seamos claros. Obviamente hay cierta introversión que puede generar la vigorexia, ¿no? El hecho de salir menos de casa, tener un círculo social muy cerrado, e sí. incluso ser muy solitario. Aislamiento social. Esa es la palabra, aislamiento social, pero y también nos puede llevar a una conducta excesiva de ejercicio físico. Sí, Pero yo creo que lo más grave termina siendo el uso de fármacos, sí, ¿no? Porque normalmente cuando uno revisa los efectos secundarios de la vigorexia, son efectos secundarios del uso y abuso de farmacología, no de la vigorexia como tal. Y exactamente. obviamente, si tú no te sientes bien contigo mismo y hay un fármaco que te va a hacer mejorar brutalmente el físico, sin desmerecer el esfuerzo que tengas, obviamente va a generar un mayor grado de dependencia, no solamente de la dependencia química de las sustancias, sino también una dependencia psicológica, ¿no? Y eso te va a hacer entrar en un bucle en el que evidentemente no vas a poder dejar el uso de esteroides y eso pues ya lo hablaremos más adelante, pero tiene repercusiones severas a nivel de salud. Y lo más preocupante es que muchas personas comienzan a utilizar estas sustancias y en realidad no saben lo que hay detrás, ¿no? No saben qué efectos secundarios van a haber y con el tiempo se van dando cuenta. Y es Claro. que realmente la persona que lo introduce también en este mundo nunca le explicó, simplemente le dijo, bueno, ¿quieres estar más grande? Pues tienes que utilizar esto. Entonces, eso también es bastante preocupante. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y nada, de hecho, tú misma hablaste un poco de las redes sociales, ¿no? Y cómo es que esto puede pues afectar tu percepción de la realidad, ¿no? Me pasó a mí. O sea, yo antes seguía 3.000 culturistas, de los cuales 2.990, antes de que conozca el culturismo natural, 2.995 eran culturistas no naturales. Sí. Y obviamente yo me miraba al espejo y miraba mi celular y me miraba al espejo y miraba mi celular y decía, yo no me veo así. O sea, incluso era tanto mi búsqueda de autoperfeccionismo y de llegar a ese físico que yo dije, no puedo más. Y traté de deslindarme del gimnasio, traté de buscar un deporte que me... O sea, lo que pasa con el gimnasio, con el entrenamiento de fuerza y con el culturismo es que si bien tú te puedes centrar en mejorar en entrenamiento tras entrenamiento y eso haga que no solamente el foco esté en lo físico, quieras o no, es un deporte subjetivo en el cual se te debe evaluar por cómo te ves. Entonces, es muy difícil desligarte de la parte física. Y eso hace que, bueno, eso hizo que yo comience a hacer jiu-jitsu, me acuerdo por una temporada, y claro, me ayudó un montón porque me despejó, en mi foco en el jiu-jitsu era el rendir más, el mejorar en este, mientras que el foco en el gimnasio nuevamente, bueno, en el culturismo es verte mejor, no necesariamente rendir más, que obviamente, pero bueno. Eh, hasta que comenzó pandemia y ahí fue que yo, pues dentro de pandemia, que no fue hace mucho, conocí el culturismo natural mediante redes justamente y Y algo que, perdón que te interrumpa, pero algo que también te ayudó, que creo que podría ayudar a muchas personas, porque es válido, que comenzaste a dejar de seguir a estas personas que sí, tú idealizabas, justo. ¿no? Entonces, eso me parece algo muy válido, porque a partir de ese momento creo que tu perspectiva cambió. Claro, justo lo iba a decir. Y de hecho, ya me ha pasado más adelante que cuando, ya preparándome para mi primera competencia, veía videos de cómo posar, Sí, me sabrán entender aquellos que allá por el 2020, 2021, no había muchos videos en YouTube de culturistas naturales haciendo posing o de eventos de culturismo natural como tal. Ahora ya hay. Entonces, yo tenía que ver a referentes de culturismo no natural en rutinas de posing para saber cómo posar. Y como yo estaba tan convencido de que el culturismo natural era lo mío y que no tenía ni el más mínimo interés en usar farmacología y eso, podía ver esos físicos, decía, qué buen físico, qué bonito físico, este seguramente va a ganar el Olimpia, este seguramente va a quedar segundo, este tercero, y lo aprecio, pero ya no me comparo con ellos. Es como, exactamente. normal, o sea, este tiene un fisicazo, pero yo no me voy a ver así, tampoco me molesta no verme así, porque simplemente yo no uso farmacología y no pienso usarla, entonces no tengo por qué compararme con él, ¿no? Eh, y Solo eso, que quizás que cuando eres, perdón que te interrumpa, pero obvio. cuando eres más pequeño,
y no conoces el mundo del culturismo o las sustancias dopantes y demás, idealizas tanto que piensas que, y te ha pasado, ¿no? Que piensas que puedes conseguirlo como lo estás consiguiendo. O sea, el hecho de ser tan grande. Entonces, ahí también es lo preocupante, ¿no? Por eso es que muchas personas desde más pequeñas comienzan con esta dismorfia muscular. Claro, es que elegir bien a tus referentes es fundamental. Y ahora que la exposición a redes sociales comienza desde muy temprano. Yo creo que mi primer celular los tuve a los 12, 11. Ya, imagínate, ahora es antes. Naces y ya sabes escribir por WhatsApp. Entonces, ya la exposición es mucho más veloz. Sí. Y con TikTok y estas cosas que se viralizan súper rápido, Sí, ves un montón de físicos, incluso fake natis, que voy a introducir sí. un término que es gente que no es natural, pero que dice que es natural por marketing, te hacen también idealizar un físico que no es posible, ¿no? Y esto te lleva a un mayor perfeccionismo, ¿no? Porque ya sabemos que en la vigorexia muchas veces se busca un perfeccionismo, porque tú buscas tener ese físico perfecto, pero ¿qué es perfecto? No, perfecto es lo que tú estás idealizando. ¿Y qué estás idealizando si tus referentes son gente que usa química y tú no tienes pensado usar química? O tal vez por eso es que te terminas introduciendo en el uso de química, Exactamente. ¿no? Y quiero hablar un poco de la etapa precompetitiva y la etapa postcompetitiva, ya que yo antes de prepararme para competir, tú te acordarás, te decía, yo no sirvo para esto, o sea, yo jamás voy a servir para el culturismo porque no tengo un buen físico, ¿no? Y fue muy curioso, porque cuando yo contacté por primera vez con mi preparador y le envié unas fotos, le dije, bueno, quizás podrías salir este año, no sé. Y era por ahí marzo, abril, y él me dijo, podemos salir en un evento en octubre. Entonces, que él me haya dicho eso y que él haya validado el hecho de que mi físico en realidad sí quizás era competitivo, o sea, a mí creo que eso fue lo que me hizo entrar al culturismo, ¿no? Y quizás dentro del... En vez de decir modestia aparte, vigorexia aparte, saber que tenía un físico que podía llegar a ser competitivo, ¿no? Nuevamente, porque ya mi nivel de idealización no era el de un Mr. Olympia, sino el Exactamente. de un mundial de la WNF, ¿no? Que es una federación natural. Y justamente ya cuando estás dentro del gimnasio, los comentarios de las personas son complicados. Tú que ahora también ya eres usuaria de gimnasio, tipo que vas muy seguido y todo, ¿cómo es que un comentario te puede hacer tanto, ¿no? Un comentario de, tú estás yendo, tienes 16, llevas 2 años entrenando, tienes un físico bastante bueno y llega un pat y te dice, nunca vas a mejorar si no usas fármacos. Y tú venías mejorando perfecto, ¿ah? Pero te dice, no, eso del culturismo natural no existe. O para tener un buen físico tienes que usar, ¿no? Y probablemente porque esta persona, alguien le dijo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un mensaje tan irresponsable puede hacer tanto daño, ¿no? Dentro de un gimnasio y puede alimentar tanto el hecho, ¿no? de la vigorexia como tal? Y es súper común, o sea, en el gimnasio, yo, usuaria de gimnasio, ¿no? Camino y alguien tiene que estar hablando de eso o alguien te va a ofrecer. Entonces, qué pena porque los chicos o las chicas puede que hayan conocido el culturismo natural y luego como que se decepcionen porque piensan que realmente no existe y que necesitas utilizar esto para finalmente competir, ¿no? Ujú. Entonces es muy común y tú y yo siempre lo hablamos porque lo escuchamos todos los días. Sí, tal cual. Y luego me da risa porque cuando comienzas a prepararte para tus primeras competencias, no sé, estás en volumen, por decirte, a mí por lo menos hasta el día de hoy me da roche decir que soy culturista. No lo digo así nomás en el gimnasio, a menos que alguien me lo pregunte, ¿no? Yo, bueno, cuando estás conmigo tienes una voz en off que dice, bueno, culturista. Claro. Y nada, la gente no cree que seas culturista porque no tienes pues un físico típico de culturista, ¿no? Pero cuando comienza la etapa de preparación y estás muy seco Ujú. y ya te deja de dar tanto roche estar en BBD porque ya ves cortes que no solías ver cuando Sí, estabas en volumen y te comienzas a ver distinto al usuario común de gimnasio. sí. ¿Por qué? Porque lógicamente tienes un punto graso al que no debería apuntar el común denominador de personas. Entonces llamas la atención. Y ahí la gente, por un lado, están los que
creen que no eres natural, creen que te estás ciclando. Y por otro lado, me pasó mucho, sobre todo en España, en la comunidad del Esparta, que era hermosa, de cara a mi segunda preparación, que yo entraba al baño a practicar un posing, no por el hecho de pavonearme ni nada, porque me da roche. De hecho, trataba de hacerlo cuando había poca gente en el baño. Y la gente te decía, estás genial, vas muy bien, seguro vas a ganar, que no sé qué cosa. Y se sentía una sensación tan alentadora que te hacía sentir bien realmente contigo mismo, Un ¿no? ambiente Y positivo, digamos. claro, y de hecho lo he conversado también con Valivieso, por ejemplo, que es el que estoy Ujú, preparando, que ya la gente le dice, pues, ¿no? Oye, vas genial, oye, te ven y te dicen, oye, vas a competir, qué bien vas, que no sé qué cosa, y son mensajes que quieras o no, te la suben, te hace sentir mucho mejor contigo mismo. Que no es que necesites sí o sí esos mensajes, pero ujú. siempre vienen bien, ¿no? Y justamente acá quiero introducir el tema de las redes sociales, que ya hemos dicho que es un arma de doble filo, porque puedes idealizar físicos que son inalcanzables, pero al mismo tiempo es positiva. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de culturismo natural que está creciendo y te comienza a seguir gente que también son culturistas naturales o que tal vez aún no lo son, pero quieren introducirse, y, o gente que incluso va a competir, o gente que lleva tu mismo preparador o lo que sea, y te comienzan a dar mensajes muy bonitos que te ayudan a seguir encaminado en la preparación, ¿no? Que te dicen, oye, igualmente, ¿no? Vas muy bien, qué bien vas, tú subes una historia, te dicen, oye, no sé, qué buen brazo, que no sé qué cosa, y eso hace al final que nuevamente te sientas mejor contigo mismo, porque algo que no he dicho es que mientras más cerca estás a la competencia y te sientes más pequeño, la ropa te queda más grande y todo, porque tu punto de graso es menor, te comienzas a sentir un poco más inseguro, ¿no? Sí, yo creo que tú como referente de culturismo natural aquí en Perú, realmente haces un buen trabajo porque por eso muchas personas te están comenzando a seguir. Y lo hablábamos mucho cuando estábamos en España. Yo te decía, amor, puede que seas un referente allá en Perú, que te cuesta aceptar, pero, o sea, tú tienes que preguntarte, ¿no? O sea, por algo la gente te está siguiendo y por algo gente muy joven, que es lo más bonito porque están agarrando este deporte desde temprana edad, pero de manera saludable. Entonces, qué importante es tener buenos referentes eh, que inculquen, o sea, este deporte de manera positiva y no solamente por el lado negativo, ¿no? Por el lado Claro. de las sustancias dopantes, que es solamente gimnasio, sino que también vean tu lado humano, ¿no? Tu lado de comparto con mi familia, comparto con mi pareja, me doy tiempo para comer esto que Se me cuadra. gusta, se cuadra, entonces es importante tener buenos referentes, que es algo que ya estábamos hablando antes. Claro, bueno, yo no me percibo aún como un referente, ni tampoco sé si lo voy a llegar a ser, pero bueno, igual, gracias por las palabras. No es nada, Titi. Y ya para cerrar esto y para que vean el grado de vigorexia que puede haber en una preparación, cuéntanos cómo soy yo en el backstage de una competencia. Intenso. No, mentira. A ver, lo llevas de la mejor manera posible, digamos. Recuerdo una anécdota cuando estábamos en Portugal. Creo que fue... No, en Portugal no, estábamos en Francia, ¿no? En Montargis. Ya, sí. Entonces, era nuestra primera competencia del año. Digo, era nuestra primera competencia porque yo me siento parte de la Claro. competencia. Y te estaban tintando, creo, y de la nada ves de espaldas una persona, ¿no? Un culturista también, un atleta. Y Dios mío, o sea, de lo que estabas feliz, tu cara cambió, o sea, cambió, pálido, tu misma postura, ¿no? Así como que te encoges. Y tú decías, no, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. Y yo tratando detrás, ¿no? De motivarte y decirte, oye, en realidad, de repente ese culturista que estás viendo, no es por quitarle el mérito, pero no lo estás viendo de la manera real, o sea, no es mejor que tú, ¿no? Y se nota, o sea, se nota que no es mejor que tú a nivel de, no sé, de masa muscular, de Punto graso. punto graso, de tantas cosas, ¿no? Pero tú no lo puedes percibir. Y no lo puedes percibir, y no lo puedes percibir, y no lo puedes percibir, por más de que alguien te diga, oye, la realidad es así. No lo percibes,
Pero yo creo que al ser tu primera competencia también de ese año, o sea, las sensaciones que tenías eran mucho más fuertes, mucho más, te tenías más nervios, estabas distinto ya en las otras competencias. Entonces, Claro. eso es lo que yo percibo, ¿no? Eso es lo que yo percibí de ti, que sí, que no, te vas un poco de la realidad. Sí, de hecho, dato curioso, le dije a Paz, oye, ese me va a destruir. Yo no Sí, quiero salir, ese me va Dios a ganar, mío. me va a ganar, me va a ganar. Y pues terminamos quedando a 6 posiciones de distancia, ¿no? Y obviamente yo mejor, ¿no? De hecho, a veces en las competencias me dices tanto algo, o sea, me dices, por ejemplo, no me veo bien, no me veo bien, estoy retenido, estoy retenido, estoy retenido. Me lo metes tanto a la cabeza que yo tengo que luchar contra esos pensamientos, perdón, tengo que luchar contra esos pensamientos y, o sea, llevarte un poco a la realidad. Porque si yo comienzo a pensar como tú, también comienzo a distorsionar un poco lo que veo. Claro. Entonces, para mí, el acompañante de un culturista o de un atleta, un deportista, es muy importante. O sea, a nivel psicológico me parece importantísimo. Y no salirte tú también de la realidad. Justo ese tema íbamos a hablar ahora, que es el manejo del estrés, ¿no? Cómo el estrés, más allá de que aumente obviamente a nivel fisiológico, porque hay mayor Sí. cantidad de cortisol, durante una preparación, en las etapas finales de la definición, ¿cómo consideras tú que yo, por ejemplo, como culturista, lidio contra el estrés, sobre todo en esto, ¿no? En la preparación. Eh, Como lo hemos hablado desde un inicio, o sea, darte estos momentos en el que seguro tu mente no para de pensar Ujú. en la competencia, pero desconectas un poco, ¿no? Un poco, o sea, darte estos momentos para salir a tomar un café, para ver la serie que más te gusta. Yo creo que esas son tus dos escapadas, o sea, tu manera de manejar el estrés. Y, por ejemplo, esta es la parte más graciosa, por ejemplo, ¿cómo son las revisiones? Yo, para quien no lo sepa, a mi preparador le envío revisiones cada 2 semanas, que implica pues mandarle fotos, la medición de ciertos perímetros y también llenar pues algunos cuestionarios. Y yo hago lo mismo a veces, o sea, yo hago lo mismo con los atletas que estoy llevando y siempre es un poco delicado. Pero ¿cómo soy yo en las revisiones? Mira, cuando comencé a hacerte revisiones, o sea, que fue cuando justo estabas en preparación. Claro que para esto la Titi es quien me mide y que me toma las fotos, ojo. Cuando comencé a hacerlo, o sea, para mí no fue tarea fácil. No fue para nada tarea fácil. Puede que yo seguro no estaba haciendo las medidas correctamente, o sí, pero si no escuchabas la medida, que la medida había mejorado, o si escuchabas una medida que te parecía rara, ya para ti cambiaba la revisión. O sea, y si, por ejemplo, te tomaba una foto y no salías como pensabas que ibas a salir, por la luz, porque posaste distinto, por muchas cosas, pues entonces la revisión también terminaba fatal. O sea, ya lo he ido manejando con el tiempo. También que estamos en otro momento, ¿no? Ahora estás Ujú. en volumen. Pero ya, o sea, ya lo he comenzado a llevar mejor. Pero al inicio sí fue algo complicado para mí. Porque era como que yo sentía que estaba haciendo las cosas mal. Pero en realidad creo que no era así, sino era más como era el estrés de la competencia, millones de cosas, No, ¿no? Entonces, obviamente es mi responsabilidad, o sea, yo sé de qué pie cojeo. Y en las que quede revisiones, grabado esto para las siguientes revisiones, por favor. claro, en las revisiones es curioso porque tú en prepa, claro, quieres que todos los perímetros de hombros, de Claro. brazo contraído, de pectoral se mantengan y lo único que baje sea abdomen y cintura, abdomen y cintura para abajo y que todo lo demás se mantenga. Pero es algo que no va a pasar. Pues no, obviamente hay grasa también a nivel de brazo, hay grasa también a nivel de hombros, hay grasa también a nivel pectoral. Incluso puede haber cierta ligera pérdida de masa muscular durante una Sí. preparación, que obviamente se trata de evitar, pero puede haber. Y eso hace que todos los perímetros disminuyan. Pero a ver, si te mide el brazo 0,2 centímetros menos de una revisión a otra, te destruye el día. Y ahora que estoy en volumen, el ver que me ha aumentado la cintura y mi brazo me está midiendo igual, me destruye el día también. Y son cosas que yo trato de tomar cada vez de la mejor manera, pero es realmente difícil y me pueden convertir un día en el que salió el sol y habían pajaritos cantando en una tormenta, una nube encima mío, Y ¿no? si escuchas que la medida ha mejorado, siempre tu frase es,
te acuerdas de la anterior medida, ¿no? Te estás inventando las medidas. Claro. Estás apretando más la cinta. O sea, siempre es tirándolo a lo negativo, olvídate. Es difícil. Sí, claro. Es Yo difícil. entiendo. Y ya, más allá de eso, porque ya hemos hablado bastante de la preparación como tal, de la semana previa, ¿no? Que obviamente hay mucho más estrés, ¿no? Sí. Que ya hemos hablado un poco del backstage y cómo es Sí. que hay bastante estrés de por medio. Pero ¿cómo? O sea, ¿consideras que yo tengo algún ritual precompetición? Un ritual pre-competición. Creo que no. O sea, a ver, el día para competir te acuestas temprano, es el mejor día de mi vida porque yo puedo acostarme temprano también. Pero creo que no tienes un ritual, porque normalmente, por ejemplo, veo que hay gente que se pone sus audífonos y Claro. se aísla un poco de todo lo que está sucediendo alrededor, pero tú eso no lo haces, o sea, El kiwi solamente. sí, o sea, no, el kiwi es un ritual. ¿Por qué? Claro. Aquí, que la gente sepa que Diego piensa que la palabra es que estás estreñido y que de repente no vas a poder ir al baño y vas a competir sin ir al baño, ¿no? Claro. Entonces, se lo mete tanto en la cabeza, te lo metes tanto en la cabeza que, claro, o sea, puedes tener ese problema, o sea, puede que no quieras ir al baño porque ya te lo metiste demasiado en la cabeza, entonces necesitas estimular tu sistema digestivo con alguna cosa. Y en este caso para ti es el kiwi, que sí tiene sentido, ¿no? Claro. Pero en cada competencia era eso. Y ya lo venías pensando desde, o sea, un mes antes. Desde ahorita estás pensando que en la siguiente competencia, te apuesto, vas a estar así. Claro. O sea, sin duda. Es que todo fue porque la primera competencia estuvimos viajando 12 horas, ¿no? Horrible, De Lima a pues. Madrid, luego de Madrid a Es lo normal. Barcelona, de Barcelona a Mallorca, y me terminé estreñiendo. Entonces yo no podía ir al baño, Sí. y de hecho, ahí no fue un kiwi, pero me comí una pera enorme Sí. que no la tenía pautada, pero necesitaba comer algo para mí, o sea, algo de fibra, pero que además a nivel psicológico yo sienta que me va a ayudar a ir al baño. Y esto lo voy a contar, pero es privado, que no podía ir al baño, no podía ir al baño, no podía ir al baño. Y María Paz se estaba bañando, estaba en la ducha. Qué desagradable. Y me dieron ganas de ir al baño. Y no podía esperar a que María Paz salga de la ducha porque me daba miedo que se me vayan esas ganas. Entonces pasó lo que pasó y ya compartimos el baño en esta ocasión. Mira que para tú haber hecho eso, o sea, has debido estar en un momento de... Es ahora o nunca, o sea, Sí, que literal. no lo harías en contextos normales. Transgredí todas nuestras normas. Terrible. Y ya después se volvió el kiwi, ¿no? El kiwi la noche previa y podía ir al baño todas las mañanas sin ningún problema. Y dejó de ya ser un miedo. Bueno, sigue siendo un miedo, pero ya no tanto, ¿no? Ahora sé que con el kiwi al menos, Sí. que quizás el kiwi pueda ser determinante como no, pero ya sé que con eso puedo ir al baño temprano. ¿Qué pasa si no hay kiwi? ¿A dónde estás yendo? Ahí veremos. Me llevo el kiwi de donde esté. Me llevo bueno. unos 3, 4 kiwis. Ya. Pero nada. Luego el día de la competencia, claro, tú has dicho que hay mucha gente que está con audífonos, Sí. muy centrada, muy en lo suyo. Yo creo más bien, me despierto temprano, me doy una ducha, me tomo un café corto, Sí. me abrigo porque sí es verdad que me da un poco más de frío por los nervios y todo, y eso pues, puede repercutir negativamente en la vascularización. Sí. Me abrigo, estamos en el backstage, salvo alguna vez que tuvimos este contratiempo de tener que ir corriendo Terrible. en Portugal. Que dicho sea de paso, en Portugal me acuerdo que me pasó algo similar que en Francia, que yo estaba ya en la sala de bombeo que habíamos logrado llegar contra todo pronóstico. Yo comenzo a bombear y veo al que quedó primer puesto, yo quedé segundo, y digo, ya, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Sí. Pero lo manejé mejor que en Francia. Lo manejé mejor, bombeé, mi cuerpo agarró rápido el bombeo, no está bastante lleno, bastante vascularizado, y salí con mucha mejor actitud que en Francia, ¿no? Sí, yo creo que la primera competencia es la más complicada porque los nervios están a flor de piel, pues no es tu primera experiencia del año o de la vida. Entonces Claro. ya en las siguientes competencias sabes en qué tienes que mejorar, cómo tienes que actuar, entonces lo manejas mucho mejor. Yo creo que es como en fútbol o en cualquier otro deporte. Sí. El primer partido y el último partido son de los más importantes, porque el primer partido es cómo te muestras tú frente al público, Ujú. frente a tu hinchada, frente a lo que sea, y el último partido es cómo cierras temporada.
En culturismo es parecido. Sí. La primera es... O sea, es verdad que en la primera competencia puedes llegar no tan bien e ir mejorando competencia tras competencia, pero para mí es desmoralizante que te vaya muy mal en la primera competencia, porque luego levantarte emocionalmente para las próximas es un poco más complicado, pero que es parte del deporte. Sí. Pero nada, yo considero eso, que en Portugal lidié mejor y que yo no es que tenga ninguna especie de ritual ese mismo día. Si no estoy ahí, estoy conversando con la gente, tú me tintas, como siempre. Maripaz es la que me pone el tinte, bueno, y también los compañeros que están ahí, pero Tintador oficial. es la tintadora oficial. Y justamente entramos a este tema, ¿no? Que es la empatía que tiene el acompañante del competidor, que en este caso eres tú, y qué tan importante eres tú a nivel emocional para mi preparación. O sea, yo lo digo como tal, tú misma has dicho, cuando hablas de competencia te incluyes a ti misma. Y es porque te mimetizas conmigo durante la preparación al punto de que, o sea, por más de que yo no te lo diga, tratas de seguir la dieta al mismo ritmo que yo, tratas de salir a dar los pasos conmigo, hacemos actividades juntos, te acomodas un poco al estilo de vida que yo estoy llevando en ese momento, ¿no? Y además estás conmigo en el backstage, aguantas mi mal humor a veces en el backstage, que nace un poco justamente por la vigorexia y por los nervios, que obviamente no es justificable, pero es parte de... Y me apoyas obviamente también como nadie el día de competencia. Entonces, ¿qué tan importante crees tú que es el apoyo emocional durante la etapa, por lo menos de preparación del culturista? Uy, para mí es fundamental porque siento que a veces soy tu cabeza, ¿no? Porque como te digo, o sea, es normal que salgas un poco de la realidad y yo estoy ahí para otra vez que regreses, ¿no? Claro. Entonces, no sé, yo siento que la parte emocional, como lo dije de un inicio, en cualquier deporte del acompañante, fundamental para que tú salgas más seguro a, no sé, el partido, a la competencia, a la tarima, ¿no? Y venía pensando, ¿no? Qué importante es también, no sé si me escuchas, creo que no me escuchas, pero el hecho de verme o ver la persona que te ha venido a acompañar en el público o a escucharla es como una motivación para seguir haciendo las cosas bien y para sentirte un poco más seguro, ¿no? Nosotros fuimos la primera vez, bueno, en todas las competencias hemos estado sin familia, Claro. que seguramente si compites aquí en Perú van a ser los que más te van a apoyar y te van a hacer barra y demás, y con nuestros amigos de Perú. La primera competencia fue dura porque estábamos tú y yo y no conocíamos a nadie, entonces yo era 100 personas Claro, es verdad, es verdad. gritando, ¿no? Y sonaba como 100 personas. Y sonaba como 100 personas y no me arrepiento. En las otras competencias ya teníamos más personas alentándote, pero yo trataba de sobresalir porque yo sentía que de alguna manera me ibas a escuchar a mí, que es la persona que te ha estado acompañando durante todo este tiempo, viendo las poses, sabía qué movimientos tenías que hacer, cuáles no, cómo debías mover la cabeza, el brazo, entonces la actitud, la cara. Entonces yo sentía que si me veías a mí y yo te daba el ok, como estás haciéndolo bien, para ti era una motivación para seguir, incluso mejorar tu performance en la tarima. Nada, Titi, gracias por tanto, como ya te he dicho 1000 veces, pero que quede grabado ahora que obviamente eres pieza clave en todas las preparaciones. No, de nada. Siempre lo he sentido así, o sea, siento realmente que es muy importante que alguien acompañe al atleta, al deportista, porque en muchos de los días va a ser su cabeza. Entonces, importantísimo, sí. Totalmente de acuerdo. Incluso también a veces para la prevención de la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco del culturismo natural y la salud. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que la gran mayoría de clases de nutrición deportiva que he tenido han comenzado, y bueno, que yo también he dictado, han comenzado con un diagrama de Venn donde tienes 3 circulitos, ¿no? Salud, estética y rendimiento deportivo. Y acá hay que dejar un punto en claro, ¿no? Si bien en un espacio los 3 círculos pueden converger y puedes tener un físico estéticamente bonito, entre comillas,
puedes tener un buen rendimiento deportivo y puedes estar saludable, es verdad, es muy posible, de hecho. ¿No? O sea, los beneficios del entrenamiento de fuerza y el ejercicio en general son amplios. Pero es verdad que rendimiento deportivo no necesariamente es sinónimo de salud, ni tampoco es sinónimo de estética. No hay deportes en los que tal vez no te veas estéticamente como quisieras verte, como por ejemplo son los peleadores de sumo, que a ver, nuevamente estética en base a los cánones de belleza. Y que también pueden pasar que por buscar el máximo rendimiento deportivo no seas lo más saludable posible, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un ciclista de ruta que tiene una deficiencia energética relativa crónica y eso lo lleva o la lleva a desarrollar una osteoporosis de forma temprana, ¿no? Y luego tenemos el lado del culturismo, ¿no? Que tener un porcentaje de graso extremadamente bajo, que quede claro que no es sostenible en el tiempo y no es algo que deberíamos idealizar, obviamente tu rendimiento, tú trabajas para que el rendimiento mediante la planificación dietética y entrenamiento se mantenga o al menos no disminuya tanto porque eso es muy relevante para la manutención de la masa muscular, pero en un punto tu rendimiento va a estar disminuido, ¿no? A comparación del volumen. Y de hecho, el culturismo es de los pocos deportes, si es que no el único, en el cual llegas a la competencia con el menor pico de rendimiento, ¿no? Mientras que en cualquier otro deporte que no es subjetivo, tú buscas llegar con el mayor pico de rendimiento. Y nuevamente, cuando tienes un nivel de grasa muy bajo, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, no está funcionando de forma óptima, ¿no? Los niveles de testosterona están disminuidos, los niveles de las hormonas tiroideas están disminuidos, el cuerpo no funciona como debería funcionar, ¿no? Y también hay un mayor riesgo, por ejemplo, de desarrollar osteoporosis o problemas hormonales. Y algo tan básico que que nos pasó, o que te pasó, fue que en el año en el que has tenido más competencias, has tenido más veces resfriados, o sea, resfríos, De acuerdo. gripes. Y eran gripes no tan leves, ¿no? Era como que te tumbaba 2 días, 3 días, 4 días. Entonces, efectivamente puede estar relacionado a este déficit que has estado teniendo y a este porcentaje de grasa que tenías, ¿no? Que lo has mantenido por bastante tiempo. Sin dudas. De hecho, obviamente el sistema inmunológico no está al Totalmente. 100%. No, y no solamente gripe, sino recuerda lo de las verrugas que me salían, que compartía muñequera con Ah, cualquier sí. persona y lo que a mí me explicó el dermatólogo es que todos tenemos, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo, se me fue el nombre. Todos tenemos una verruga específica en el Ah, cuerpo. ok. ¿Cuál es? ¿Te No me acordaste? acuerdo. Bueno, tenemos 1 millón y Sí. hay millones de cepas distintas y todos tenemos en el cuerpo, pero nuestro sistema inmunológico pues evita que prosperen, digamos. Pero en mi caso, que tenía el sistema inmune más débil porque estaba sosteniendo un porcentaje de graso y me ha pasado 2 veces, compartía muñequera con alguien en el gimnasio, muñequera, ¿no? Algo que te pones en la muñeca para hacer ejercicios y ¡pum! Me pareció una verruga. Y tenía que cauterizármela o mediante otro método quitármela porque obviamente si bien no te genera ningún perjuicio de la salud a nivel estético, es incómodo y es feo. Entonces, a ese punto, ¿no? Y cuidado también con las personas, o sea, con los que no son atletas o culturistas y que simplemente están siguiendo un plan de alimentación o ellos mismos están en una dieta. Ujú. Porque algo que me pasó a mí, que, bueno, de hecho tú eres mi nutricionista, Claro. ¿no? Entonces yo estaba en una temporada de definición porque, bueno, quería saber cómo iba a estar mi cuerpo, me Ujú. había metido de lleno al gimnasio y todo eso. Y ¿te acuerdas qué me pasó? Y esto para que lo sepan, no me da vergüenza contarlo, pero, o sea, comencé a me iba a salir la muela del juicio. Sí, Entonces me dieron una pastilla porque se me estaba infectando. No me acuerdo qué era, amoxicilina, si no me equivoco. creo que Bueno, sí. comencé a tomarla y me salió candidiasis bucal. Y definitivamente, o sea, está dentro de los efectos adversos, sí, pero no es que cualquier persona le pueda dar, sino que seguramente mi sistema inmune, entre el estrés, la definición, etcétera, etcétera, no sé, el estrés por los estudios, tantas cosas que estaban pasando en ese momento, seguro mi sistema inmune estaba débil, ¿no? Entonces me apareció esto que nunca en mi vida me había aparecido. Entonces, mucho cuidado también con las personas que siguen dietas, con las personas que están en una definición y que no necesariamente son atletas o culturistas o deportistas. Totalmente de acuerdo. Y de hecho,
ya para hablar un poco acerca de salud, rendimiento, obviamente una persona totalmente sedentaria que está en el sofá todo el día Sí, va a estar muy lejos de estar en un estado de salud saludable, vale la 100%. redundancia, ¿no? Y también con un tejido adiposo excesivo ¿no? Al final sabemos que los seres humanos para mantenerse saludables se tienen que exponer a un cierto grado de estrés para que su cuerpo pues aprenda a lidiar con este y eso mejora el estado de salud en general, pero cuando sobrepasamos este grado de estrés que no tenemos la capacidad de supercompensar es cuando ya en la búsqueda de rendimiento o sea, terminamos teniendo efectos perniciosos para nuestra salud. Y de hecho, creo que lo que conversábamos hace unos días es que hasta qué punto una persona que desde los 15, digamos, hasta los 25 o 30 agarra el hábito de estar todo el día tirado en una cama, viendo, bueno, trabaja, ¿no? Pero tiene un estilo de vida muy sedentario, es menos saludable que un físico de revista que tiene un abuso de sustancias dopantes, ¿no? ¿Quién tiene mayor riesgo cardiovascular? Esa es la pregunta. O sea, y eso nos lleva a justamente eso, ¿no? Que estética definitivamente no es sinónimo de salud y cómo es que una persona que se ve estéticamente muy bien puede incluso tener un mayor riesgo que una persona que no se ve estéticamente bien, entre comillas nuevamente, y que tiene un estilo de vida más sedentario. Y es cuando quizás el deporte, por distintos factores, podría no ser tan saludable. Pero eso o sea, no quiero que se deje entrever que el deporte no es igual a salud, porque sí lo es. O sea, incluir una mayor actividad física en tu vida, eh, incluir el entrenamiento de fuerza, incluir el entrenamiento aeróbico, mezclar ambos, es fundamental para un correcto estado de salud. Pero con la dosis correcta y sin pasarnos y sin idealizar pues cosas que no están dentro de nuestro contexto, ¿no? O bien sea movernos en un porcentaje de grasa muy bajo o bien sea mandarnos a manejar 120 kilómetros de bici cuando es la primera vez que montamos bicicleta, ¿no? Y tratar de que no se convierta también en una obsesión o que te aísles de tu vida profesional, de tu vida familiar, de tu vida social, que son tan importantes para decir, ok, soy saludable, porque eso es parte de tu salud. Totalmente. Entonces cuando veamos un físico de revista, no pensemos que es más saludable que nosotros, Exactamente. pero también cuando veamos un físico de revista no pensamos automáticamente que esa persona consume esteroides, ¿no? Porque es algo muy común también y esa persona pues podría ser muy saludable porque no está usando ninguna sustancia que le genere perjuicios y está por el momento quizás en un porcentaje graso donde su cuerpo funciona de forma óptima. Y lamentablemente ahora, es que justamente lo acabas de mencionar, pero es muy común escuchar que o ver que personas que, no sé, por ejemplo, ven tu cuerpo, me digan o te digan si usas sustancias dopantes. Y si les dices que no, es como que no te creen. Te dice mentiroso. Mentiroso. Entonces, qué pena que se piense eso, ¿no? Sí, Que pues. es... O te creen, pero a tus espaldas dicen que no te creen, Claro. ¿no? Y ya va cambiando un poco de tema. Planificación con la comida y adherencia a la preparación. A ver, yo sinceramente creo que es un tema muy amplio, ¿no? Y creo que deberían ver el episodio de dieta flexible y dieta rígida porque va muy de la mano con eso. Que es que hay gente que va a funcionar mucho mejor con una dieta muy rígida. ¿Por qué? Porque su estilo de vida le permite adherirse mejor a eso. Sí. Incluso a mí me pasa muchas veces que me dicen, por favor, una dieta rígida que cuando me dan opciones me salgo. Bueno, ahí siempre es bueno también tener educación nutricional porque ¿por qué tienes que buscar algo tan rígido? ¿No? Pero hay gente que simplemente le gusta estar más esquematizada Sí. o simplificarse la vida. Mientras que lo que hacemos tú y yo a veces no es lo más óptimo, que para quien no lo sepa, la Titi y yo nos despertamos todos los días y armamos nuestro día en cualquier aplicación. Nosotros usamos una en particular y es como, oye, ¿qué vas a desayunar? Ya, esto. ¿Y qué cenamos hoy día? Ya hay que cenar esto. Entonces vamos, pues a muchas veces ya tenemos como opciones que comemos regularmente, entonces es simplemente elegir dentro de estas opciones. Vamos variando, sí. Claro, pero a veces ella me dice, oye, que una hamburguesa en la noche y sale la hamburguesa, ¿no? Y sale y la cuadramos dentro de nuestro día, haciendo conscientemente una restricción mayor en las comidas previas para poder comer eso en la noche. Y ojo, eso no es compensar, eso es tener la educación nutricional suficiente para saber que tienes un objetivo, que para llegar a ese objetivo tienes que cumplir con tu ingesta energética y poder cuadrar lo que quieres comer. Ahí es cuando nace el popular se cuadra, ¿no? Que
se cuadra, podría ser en algunos contextos visto como algo patológico u obsesivo, mientras que en otros contextos, sobre todo a nivel Sí. deportivo, yo creo que puede ser una estrategia interesante para aumentar la adherencia a la dieta o en general a una preparación. Ahora, siento que quizás esto no es para todos, ¿no? Porque se puede convertir en una obsesión y puede dar pie a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Finalmente, tú y yo lo llevamos bien, pero hay personas que no lo podrían llevar tan bien, ¿no? El hecho de estar pesando su comida, traqueando su comida, puede volverse una obsesión. Entonces, también con pinzas. No porque nosotros lo hagamos, alguien lo tiene que hacer, porque puede no funcionar. De acuerdo. De hecho, lo dijimos en el podcast de Dieta Flexible, que traquear tus alimentos no es sinónimo de dieta flexible. De hecho, traquear tus alimentos puede llegar al máximo grado de rigidez. Porque ¿qué pasa Ujú. si no tienes la aplicación? ¿Qué pasa si no puedes traquear algo? ¿Qué pasa si no puedes pesar algo? Comienzan a entrar pensamientos, o sea, son actitudes compulsivas y comienzan a entrar pensamientos de desesperación que hacen que te salgas de la dieta y termines siendo un Exactamente. todo o nada, que me ha pasado alguna vez, que se me ha logrado la balanza y he entrado en trompo, pero me ha pasado, ha sido porque me ha pasado en plena preparación, ¿no? Y finalmente nosotros somos nutricionistas, entonces sabemos qué alimentos priorizar para que nuestra dieta sea variada y sea saludable. Pero si no tienes mucho conocimiento sobre nutrición, de repente vas a incluir ciertos alimentos que realmente, o sea, vas a dejar de incluir, mejor dicho, ciertos alimentos importantes en Claro. tu dieta, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con cómo se traquea, todo eso. Por eso, nuevamente, la educación nutricional es de las cosas más importantes que Importantísimo. pueden haber. Sí. Y de hecho, yo considero que un preparador o alguien que decida autogestionarse la preparación debería tener un alto grado de conocimiento de Exactamente. nutrición para darle versatilidad justamente a la dieta o saber acomodarse a distintos contextos. Ojo, no estoy diciendo que tiene que ser nutricionista, estoy diciendo que tiene que tener un alto grado de conocimiento de Por eso nutrición. dije que cuando buscas un preparador, un nutricionista, no solamente hay que seguir el plan nutricional como robot, sino entender qué hay detrás de esto, entender las bases de la nutrición. De acuerdo. Porque si no, estamos llenos de mitos, ¿no? Llenos de mitos, no sabemos qué es lo real, no sabemos nada sobre nutrición, solamente seguimos el plan, nos obsesionamos, entonces, sí. Y nuevamente el preparador o el nutricionista tiene el rol de educar, pero la persona que va al nutricionista o contrata un preparador debería ejercer también un rol de querer Exactamente. aprender, ¿no? Porque si tú recibes una sesión educativa de 1 hora, pero te entra por una oreja y te sale por la otra, tus hábitos no van a Sí. cambiar. Es responsabilidad de ambas partes. Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva pues a los momentos sociales y disfrute de alimentos en general, ¿no? Y creo que ya lo hemos ido tocando bastante a lo largo Ujú. del episodio. Ujú. Y es el hecho de salir a comer fuera, ¿no? ¿Cómo es que durante una preparación quizás eso se ve disminuido? ¿Por qué? Porque obviamente no, o sea, te cuesta más cuadrarte cosas fuera de la dieta porque el margen de calorías que tienes es menor. Y acá no puede venir alguien a decirte, no, pero es que eso es compulsivo. Es que eres deportista. Cuando eres Exactamente. deportista y tienes un objetivo, trabajas para llegar a ese objetivo. Pero creo que tú y yo hacíamos cosas súper interesantes, ¿no? Como por ejemplo, ir al cine. Para mucha gente, ir al cine es comer canchita. ¿Por qué? O sea, al final, tú vas al cine, claro, por comer canchita, porque es algo a lo que estás socialmente acostumbrado o Sí. acostumbrada, pero el principal hecho de ir al cine es ver la película, ¿verdad? O disfrutar una experiencia. Entonces, si tú aprecias el cine como tal, que creo que es algo que hacemos tú y yo, es, me compro una gaseosa en la esquina, cero, y me veo la película, que al final es lo que yo quiero. Y no paso hambre, porque como antes de ir al cine. ¿Que podemos comer una canchita, que lo hemos hecho durante la preparación? Por supuesto que sí, ¿no? Pero obviamente ya en volumen hay una mayor... eh, se pueden acceder a muchos más eventos Ujú. sociales, ¿no? Es como, ¿vamos a comer? Sí, claro, puedo cuadrármelo. ¿Vamos a comer? Sí, obvio. ¿Salimos a otro lugar? Sí, claro. De hecho, creo que esta es la primera vez en mucho tiempo en la que he accedido a tomar alcohol un par de veces, Ujú. que yo, a ver, yo considero que el alcohol no tiene ningún beneficio para Sí. la salud, pero me he tomado pues 1 o 2 cervezas y es algo que yo no concebía hace un par de años porque no le veía nada positivo. Y sigo sin verle nada positivo, de hecho, pero al final me doy o sea, me puedo dar el gusto de hacerlo básicamente por empatizar con mi entorno, creo. Sí.
Eso siempre lo has hecho muy bien. O sea, siempre que nos han dicho para salir a comer, incluso estando en preparación, nunca has dicho que no. Nunca has dicho que no. Y hemos visto la manera para que así se dé, ¿no? Entonces, no, realmente privarnos de eventos sociales como tal, no siento que ha pasado. Jamás. Jamás. Yo creo que, Sí. o sea, por mi parte, tengo que, o sea, felicitarme, creo, por eso, Ujú. porque he sabido lidiar con eso, Sí. pero la que tiene el mayor mérito eres tú por hacerme las cosas más fácil también, ¿no? Y pues no comer ganchita cuando vamos al cine, que puede ser algo que te provoque en el momento, pero no lo hacemos. Y eso nos va a llevar, eso, ya para ir cerrando, tu introducción al culturismo ha sido básicamente conmigo, Sí. ¿verdad? Ha sido a raíz de mi primera competencia en el 2021. Sí. Pero también es verdad que antes de eso tú ya venías entrenando fuerza, pero de forma muy Sí. intermitente y tal vez Ujú. poco seria. Sí. Eh, ¿Cómo cambia María Paz después de ingresar al mundo del culturismo natural? ¿Cómo cambias no solamente el hecho de verme a mí como competidor, sino que tú a los pocos meses desde que fue en primera competencia, te metiste de lleno al mundo del gimnasio? Comenzaste a ir y no a ir. Porque, a ver, hay una gran diferencia entre ir al gimnasio y entrenar. Hay mucha gente que va al gimnasio, hay poca gente que entrena. Entonces, tú comenzaste a entrenar. Comenzaste a ser de las personas que destacan dentro del gimnasio, de las personas que tú dices, man, ya esta persona entrena en serio. Man, ya esta persona va al gimnasio a entrenar y no a hacer vida social. No, que no tiene de malo, no tiene nada de malo que haga vida social, que mis mejores amigos, de hecho, los he conocido en el gimnasio, o sea, algunos de ellos. Eh, pero, ¿cómo has cambiado tú a raíz de ese punto de quiebre? Creo que lo que más o sea, lo que más me dio esta temporada de competiciones y preparación y llevar una vida lejos de Perú, los dos solos, gente nueva y todo esto, fue comenzar a ir al gimnasio sin duda. O sea, y la disciplina y las ganas que le ponía al ir al gimnasio, sin que se vuelva una obsesión. Básicamente, yo voy al gimnasio porque me gusta sentirme fuerte. Ujú. Me gusta sentirme fuerte, me gusta cargar buenos pesos, me gusta que vean que estoy fuerte, ¿por qué no? Y creo que eso hace que ir al gimnasio para mí sea saludable a nivel mental, a nivel psicológico. Creo que soy una María Paz mucho más disciplinada, sin llegar a la obsesión, y porque tengo objetivos físicos también, y por qué no, ¿no? Entonces, yo creo que esta disciplina de ir al gimnasio, de organizar mis comidas y demás, ha sido a raíz de ver al culturismo, ¿no? Y de verte a ti. Y un poco mimetizarme con tu etapa de competiciones, ¿no? Tu preparación. ¿Y qué opinas tú actualmente de tu relación con la comida o tu relación con el ejercicio? ¿Sientes que puede haber algún grado de compulsividad? ¿Sientes que el hecho de que ya cada vez te lo vas tomando más en serio ha repercutido de alguna forma negativa o tú sientes que toda repercusión es de forma positiva? Yo creo que de forma positiva. Yo, en ningún contexto, me imaginaba haciendo un volumen. O Claro. sea, comiendo un montón, ¿no? Y yo planificando comer un montón, o sea, en ningún contexto de mi vida. Me acuerdo que años atrás tú me decías que no, que tenía que hacer volumen, y yo te decía, no, imposible, no voy a hacer ningún tipo de volumen. Y ya cuando regresé a Perú, ahora, comencé esta etapa de volumen y realmente la he llevado muy bien. Y yo pensé que me iba a sentir mal por ver cómo estaba cambiando mi cuerpo. Pero realmente no, porque, como te digo, yo voy al gimnasio porque me gusta sentirme fuerte. Y luego también va la parte estética y la parte de salud, que me parece importantísima, ¿no? Pero yo creo que ha repercutido de manera positiva. O sea, ha hecho que yo haga cosas que pensé que no iba a hacer jamás y que si lo hacía, de repente me iba a sentir mal. Pero totalmente lo contrario. Buenazo. Y se te ve fuerte, de hecho. Eh, Gracias. y algo, Supongo. algo de lo que yo hablo siempre con María Paz es que hacer volumen para... Bueno, me lo ha dicho María Paz y yo Sí. comparto. Hacer volumen para
para un hombre es más sencillo que para una mujer, Totalmente. por el hecho de que las mujeres tienen quizás cánones de belleza más estrictos y que buscan una mujer que sea delgada. Bueno, en realidad depende de la cultura de cada país, pero normalmente se busca una mujer que sea delgada y se le critica mucho si sube de peso, se le critica mucho si baja de peso, se le critica mucho... Si es musculosa o no es musculosa. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que cuando estuvimos en España, por lo menos en el ambiente en el que nos movíamos, había mucho más empoderamiento femenino, creo, 100%. en el entrenamiento de fuerza, y había muchas mujeres que estaban bulkeadas en el sentido de que, a ver, cuando estás en bulking ganas músculo, pero también Sí. hay una tendencia a la ganancia de grasa. Y se sentían bien con ellas mismas. Y es algo que no me sorprendía en lo absoluto, pero que en Perú no se ve. Sí, exactamente. Se ha comenzado a ver, y de hecho tú has tomado nuevamente de muy buena forma el volumen, porque yo mismo cuando estoy en volumen no me siento tan conforme con mi físico porque he llevado mi físico a puntos muy bajos en grasa, y verme luego Es con difícil, un claro. porcentaje de grasa más alto es duro a nivel psicológico, porque no te ves pues como te gustaría verte, y porque, como hice alguna vez mis referentes en culturismo natural, luego de tu primera competencia cambia tu percepción de lo que es estar realmente definido, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora estoy como no he estado nunca antes de las competencias y yo siento que no estoy seco, ¿no? Entonces es como va variando. Pero nada, yo también creo que la repercusión que ha tenido el entrenamiento de fuerza en ti ha sido muy positiva. Y de hecho me he acordado de una cosa que quería decir pero que no le he dicho, que es que yo antes de conocer el culturismo puede que haya tenido algún atracón, Ujú. que haya sido como comer perdiendo el control. Pero bueno, han sido cosas muy puntuales, pero que, a diferencia de lo que hemos visto comúnmente, a mí el culturismo me hizo ser tan consciente de los alimentos y, o sea, por más de que pueda sonar obsesivo de las calorías que tiene cada cosa, que es como... Y a conocer también mis sensaciones y decir, ok, voy a comer, pero, por ejemplo, vamos a un restaurante, me pido un plato, estoy saciado, ya no tengo por qué comer más, no tengo por qué hacer un tour de todos los postres como 100%. habíamos hecho alguna vez en el pasado para sentirme bien, ¿no? Es como que disfruto un plato que está fuera de mi planificación. Me siento bien, he comido rico, estoy lleno. No necesito sentir esa sensación pues, del estómago a punto de explotar que alguna vez he buscado. Entonces yo creo que a mí el culturismo me impactó de forma positiva en ese aspecto. Mejoró muchísimo mi relación con la comida, que no es que yo haya tenido alguna vez una mala relación con la comida, pero la mejoró mucho más. Y de hecho, cuando me metí al culturismo de lleno, yo creo que a nivel mi nivel de dismorfia muscular o mi relación con mi cuerpo mejoró también que antes del culturismo, porque Sí. el hecho de tener un feedback externo de jueces, de amigos, de otros competidores, me hizo sentir más seguro con mi físico, que por más de que yo día a día combata con que no me veo como quisiera verme, ya tengo un feedback externo objetivo, porque me lo han dicho jueces, más allá de que el culturismo sea subjetivo, de que me veo bien, ¿no? Entonces, yo creo que cuando me comencé a tomar el culturismo en serio, o sea, solo he tenido repercusiones positivas. Claro, porque antes tenía solamente la opinión de, bueno, tu madrina, el mío, de mis papás. Y por supuesto, todos tenemos aquí la etiqueta de mentirosos, ¿no? Claro. Entonces, si te lo da este feedback un juez, pues te lo crees más. ¿Y tú no crees que en algún punto hayas podido desencadenar tú alguna especie de obsesión, por ejemplo, con los pasos, que a veces, es la verdad, cuando estábamos viviendo juntos en España y estábamos en la prepa, yo tenía que dar 17.000 pasos, pero yo los tenía que dar porque los tenía pautados en la hoja, porque tenía que competir. Y tú querías dar 17.000 pasos también y te decía, amor, hoy día te puedes quedar en casa porque estás cansada, el que tiene que dar pasos soy yo. Y tú me decías, no, no voy. Y a veces yo sentía que eran, obviamente, las ganas de acompañarme, pero que en un punto también lo hacías por ti y porque tú querías hacer esos pasos. Yo no sabía si era una competencia conmigo o simplemente el hecho de que pues, te estaba gustando el hecho de dar tantos pasos. Entonces, ¿tú sientes que por ahí quizás haya tenido alguna repercusión? Bueno, dos cosas. Me gusta mucho caminar contigo porque conversamos. Ujú. Y la segunda es que quería competir contigo. O sea, Claro, ahí está. me daba cólera Ahí queda grabado también. me daba cólera que hagas 17.000 pasos y yo de la nave a mi reloj tenía 10.000. O sea, ¿por qué? No, no hay forma. Entonces yo me daba los 17.000 pasos contigo y la pasábamos bien. Sí, la pasábamos bien, pero igual hay que dejar el mensaje de que también existen, y tú ya para cerrarlo podrás decir, también existen trastornos de actividad en los Sí, cuales claro. O sea,
la gente hace una actividad desmedida para compensar ciertas cosas que no era tu caso, pero que se puede llegar a eso. Así que cuidado también con la cantidad de actividad que hacemos, porque por más saludable nuevamente que es el deporte, hacer un exceso de actividad pues puede tener sus riesgos. Y también anécdota, esa es la anécdota que toda la vida cuento, ¿no? Que hacía tanto calor en Murcia, que era donde vivíamos, que comenzamos a hacer los pasos en la caminadora en el gimnasio. Y Diego, los días de que le tocaba hacer más pasos, se le ocurría ir al gimnasio en ayunas a hacer los pasos. Entonces, un buen día, estábamos haciendo los pasos, yo volteo y Diego era color papel. Claro. Y, ¿qué te pasa? Le digo, no, me siento mal, creo que me voy a desmayar. O sea, creo que me voy a desmayar. Yo obviamente le dije, sal de la caminadora, me acuerdo que te fuiste al baño, y dije, ya, ¿qué puedo hacer para salvar la situación y que realmente no se me desmaye el hombre, ¿no? Entonces fui a buscar a los chicos de Power, siempre tienen ahí sus gomitas, sus caramelos. Claro. Fui a buscarlos y les dije que por favor que me den algunos para ti. Todos felices me lo dieron, yo estaba feliz porque sentía que te iba a salvar la vida, básicamente, ¿no? Saliste del baño y recuerdo que, bueno, ya teníamos como 10.000 pasos hechos, Sí. quizás, o un poco más, en ayunas. Diego, en definición, o sea, olvídate. No buen combo. Y un combo, total. Y saliste, yo te di los caramelos, las gomitas, y me dijiste, ¿qué? Y yo, ¿qué? ¿De dónde has conseguido esto? Y yo, ¿qué tiene? Se lo he pedido a los chicos. ¿Qué? ¿Le has pedido y les has dicho que me voy a desmayar? No, aquí nadie me puede ver así, todo el mundo tiene que pensar que yo soy fuerte, me van a decir que no puedo con las competencias. Dios, me sentí tan mal porque realmente dije, bueno, quizás hice mal. Pero dije, me voy a guardar los caramelos en algún momento. Ya cuando estábamos regresando a la casa, volteaste y me dijiste, ¿me puedes dar el caramelo? Claro. Y yo, feliz, te di el caramelo, te salvé la vida. Yo obviamente yo te agradezco un montón por eso, pero es que al final yo me conozco y a mí nunca me ha gustado mostrar debilidad, que es algo mío, que no necesariamente está bien, pero así como no me gusta que me den el pésame cuando me lo han tenido que dar o lo que sea, no me gusta como que la gente sienta que le estoy pasando mal. Es como prefiero guardármelo para mí. Pero una vez más, ahí el acompañante es tu cabeza. Es vital. Porque te hace entrar en razón, ¿no? Y creo que esta anécdota sirve para cerrar de forma muy bonita el episodio de hoy y agradecerte, Titi, por estar acá y por poder hablar un poco acerca de la otra cara del culturismo y cómo el acompañante, en mi caso tú, es tan importante para ayudarnos a sobrellevar una preparación y cómo tu rol ha sido tan importante de cara a todas las preparaciones que he tenido y cómo has estado ahí para tener un soporte emocional y para limitar también un poco los efectos negativos que ha podido tener la vigorexia en mí. Y que eso pues conlleva un mayor estrés. Entonces, nada, Titi, gracias por estar acá y gracias por tanto. Gracias a ti.